Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Cabalga, familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana de WWE, aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. ¿Por qué estoy contento? Porque es temporada de Riyadh y WWE va a lo grande para Crown Jewel. Y será tan grande, amigos, ¿pueden creerlo? Ya se acabaron los boletos. ¡Oh, no puedo creerlo! Sin embargo, WWE, siempre diligente para complacer a nuestro universo, está haciendo todo lo posible para abrir nuevos asientos. Así que manténganse comunicados con nosotros para ver si eso sucede. ¡Ay, Mayuya! ¡Mayuya, ayúdanos! Y hablando de Crown Jewel, ya sabemos que nuestro jefe tribal Roman Reigns defenderá su campeonato indiscutible universal de WWE contra la mega estrella LA Knight. Yeah. Y no olvidemos que LA Knight fue instrumental en la victoria que él al lado de John Cena tuvieron en Fastlane contra el linaje. Un poco de por favor. Así que hace 2 semanas en SmackDown apareció el jefe tribal. Yeah. Siempre es bueno verlo para poner a LA Knight en su lugar, para que lo reconozca. Punto en boca. Pero en el pasado SmackDown aparece LA Knight con palabras muy escogidas para el jefe de la tribu, pero quien aparece para tener la conversación amistosa con LA Knight no es el jefe de la tribu, no. Es el consejero especial Paul Heyman, quien ya ve a LA Knight como una potencial víctima de el jefe tribal. Listo. Así que, amigos, el genio Paul Heyman va directamente al ring para poner a LA Knight en su lugar y mandar un mensaje cortesía de nuestro jefe de la mesa. No estoy aquí para hablarte. Con lo que a mí concierne, puedes largarte. Yo quiero que el trasero de Roman Reigns venga aquí ahora mismo. Hipólito se va. Dice, conmigo no es la cosa. ¿A dónde vas? Regresa aquí ahora. No me importa lo que piensas que dije. Ahora te digo que regreses. Si tu muchachito no va a venir aquí, ¿sabes qué? Me deja preguntándome. En mi cabeza me pregunto, ¿qué vas a decir ahora tú, Paul? Porque desde que tú has salido aquí, dijiste un montón de cosas que Roman Reigns me iba a hacer a mí, como que son amenazas. ¿Por qué no vas y me dices ahora aquí en la cara qué es lo que Roman Reigns me va a hacer? Escuche. ¡Cállate! Ellos están aquí por ti. No quieren verme a mí. Paul, detente. Si pones un pie fuera de este ring, te voy a golpear tan duramente que voy a hacer hasta que te vuelva a crecer el pelo. Vuelve a meter tu porripocho aquí. La palabra por la calle dice que esa lanza de la semana pasada fue como una advertencia para mí, ¿no? ¿Cierto? 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 Yo pienso que dijeron que sí. Ellos. Así que debo preguntarte, ¿tú piensas que esa fue la movida correcta? ¿El paso correcto? Yo tampoco lo creo. Y te voy a decir por qué. Advertencias a mí no se me advierte. Si quieres advertirme, mejor que me tumbes de una vez y para siempre. Yo voy a hacer lo que sea, voy a regresar vez tras vez y no me voy a detener, no me puedo detener. Y de hecho, no me detendré hasta que yo tenga a Roman Reigns en este ring y hasta que me apodere del campeonato universal indiscutido de WWE. Así que mira, te lo voy a decir así. Si Roman tiene miedo, di que tiene miedo.
Debería tener miedo porque nunca ha visto a nadie como yo antes. Tan alto y rápido como he crecido en WWE, es tan rápido como voy a quitarle ese campeonato a él. Así de fácil. Sí. Pero... odias eso, ¿no es así? No, me encanta. Yeah. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yeah. Me das asco. ¡Cállate! Así vamos a hacer esto. Esa firma de contrato la próxima semana entre Roman Reigns y yo se va a realizar aquí mismo. Y bueno, te voy a decir que si Roman no va a estar aquí ahora y tú vas a hablar con él por teléfono sobre esa firma de contrato, asegúrate de que cuando le hables le dejes completa y absolutamente 100% claro de quién es este juego. Y cuando te mire con esa cara de mequetrefe y se sienta perdido y confundido de palabras, usted, señor, déjele claro que la verdad indiscutible es LA Knight. ¡Oye! LA Knight, ciertamente parece estar bien listo para su oportunidad contra el jefe tribal, pero como dijo Polito, subir al ring con Roman Reigns será otra cosa completamente diferente. ¿Mantendrá Knight este impulso para el combate más importante de su carrera? No tendremos que esperar mucho para averiguarlo, ya que Crown Jewel se transmitirá en vivo en Peacock desde Arabia Saudita el sábado 4 de noviembre a la 1 p.m. hora del este, 10 a.m. hora del Pacífico, también en WWE Network en el resto del mundo. ¿Y quieren una buena prueba de fuego para la preparación de LA Knight contra Roman Reigns? Tengo la respuesta. Una buena firma de contrato a la antigua. Nunca es un asunto aburrido en WWE, especialmente con el jefe de la mesa involucrado. LA Knight tendrá bastante en su mesa cuando la megaestrella se encuentre cara a cara con Reigns por primera vez desde el anuncio de su lucha para estampar sobre el papel su firma esta semana en SmackDown. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. ¡Salió de ¡Dios mío, lanza! ¡Lanza lo hizo! Se acabó. ¡Sí, es historia, sí, es historia! ¡Sí, es historia! ¡1 y 2! Dios mío, ¿cómo han jugado con la historia? ¿Cómo han jugado con la historia? Me acabo de romper el corazón. No apto para cardíaco, sin duda. Y anótele la asistencia a Bailey. Y señor árbitro, ¿usted es ciego o qué? ¡Sáquenlas de aquí! Obviamente Merecido. no puede quedarse con esa Charlotte Flair. Merecido. Le vas a decir que no. ¡Wow! Desafortunadamente, oye, Charlotte, no gastes energía en esto. Ey, no, Concéntrate. no. Pero cuidado que, es dentro del cuadrilátero. Tenía que hacerlo. Le acaba de robar la oportunidad. Papá, que ya estaba con ella en sus manos. Se le escapó por los dedos como agua. Y hasta Kevin Patrick se llevó su agüita en la mesa de comentarios en inglés. Pero por ahí viene. Charlotte fue con fuerza. ¡No! Le dio directamente al título. Le dio el campeonato que le había dado Dakota. No puede ser. Señor, no. Por favor, se acaba de robar la victoria. Nick Aldis. Amigos, ¿qué está pasando aquí? La vida es como es, no como uno quiere que sea. Desafortunadamente no siempre sale el sol. A veces llueve y llueve y llueve. Todavía campeona de WWE. Una vieja enemiga aparece en el panorama nuevamente. La mujer que justamente quitándole realmente el título a Io Sky. Ella ganó la triple amenaza, ¿se acuerdan? Que se lo quitó a Asuka y de repente Io Sky dijo en segundos le quitó
victoria de SummerSlam ha llegado reforzada, tranquila y con mira a vengarse. Cuidado. Ajá. Caude para la campeona. Ha salvado otra vez Bayley a su compañera. Oh, pero ya no se salvó. Ya no se salvó. Caude de fuerza. para la modelo a seguir. Caude para Bayley. Y ella conoce esa movida. Desafortunadamente sabe cuánto duele. Lo menos que le podía pasar en una noche como esta, Bayley, después de todo lo que hizo. Se ha subido la gata a la batea para la campeona. Y estas mujeres no son las mejores amigas. Pero ¿saben qué? Tienen una enemiga común. O varias enemigas. Todas ellas de Damage Control. Malas noticias para Charlotte Flair porque no pudo convertirse en campeona por 15ª vez. Pero pudo haber sido peor, ¿no creen? Si no aparece Bianca Belair para auxiliarla. ¡Wow! Y siempre es bueno ver a Bianca Belair en nuestros televisores, en acción en el ring. ¿No lo creen ustedes? Así que Bianca Belair, bienvenida de regreso a tu casa WWE. Y hablando de regresos, ¿saben quién regresó a Raw? Logan Paul. Pero primero había ido a SmackDown, recuérdenlo, a pedir una lucha por el campeonato de los Estados Unidos contra Rey Mysterio y Rey accedió con tal de callarlo. Así que fue a Raw justamente y al lado del hijo de Rey, o sea, Dominic, sucio Dominic, se pusieron a hablar justamente del combate que se avecina para Crown Jewel. Y sabemos que no es un misterio que Rey y Dominic... En Crown Jewel tú serás campeón y yo seré el único misterio con un título. Creo que dice. Eso es cierto. Yo puedo verlo tan vívidamente. Logan Paul, el campeón de los Estados Unidos de WWE. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. No puedo esperar para ese anuncio de... ¿saben qué? Como me acuerdo ahora que estoy en Monday Night Raw. Oh, significa que mi anunciadora del ring favorita está aquí. Samantha Irving. Sammy. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Mira, Sam, ¿me harías el honor de unirte a mí en este ring? Un poco de por favor. Ajá, la entiendo. Vamos, Sam. Voy a hablarte en serio. Ha pasado mucho tiempo desde que no te he visto, así que Samantha, yo te debo un agradecimiento honesto y sincero. De verdad, gracias, Samantha. Tú mereces recibir flores en este ring y ser reconocida por todo lo que tú haces por esta organización. Todos estamos de acuerdo. Un poco de por favor. Vamos a aplaudir a Samantha. Eso es lo que está diciendo ahora mismo es cierto, pero yo no confío en Samantha ese equipo. Irving, damas y caballeros. Un poco de por favor, una superestrella. La voz de WWE, nadie lo hace como ella. Hi, Samantha. Hola, Samantha. Thank you. Gracias. Listen, I just wanted to Escucha, say, solo quería decir, I know it was hard for yo sé you, que fue duro para and I ti made it hard for you when y you te lo hice difícil had cuando to tú announce tuviste me que anunciarme as the winner como at el SummerSlam ganador when I en beat your SummerSlam fiancé, cuando Ricochet, vencí a tu prometido which I did. Ricochet. Y lo hice, I did that. yo lo hice. But Samantha, you Pero kept it professional. Samantha, tienes que ser And you did such an profesional incredible e hiciste job. un trabajo tan increíble. And I guess since we're all here, Y bueno, would you do these y people ya que of estamos Dallas todos a aquí, favor? ¿les Give a harías little a estas preview personas of Crown de Jewel Dallas and un announce adelanto me de lo que podría pasar en as the Crown new Jewel y me United puedas States anunciar a mí como champion? nuevo campeón de los Right Estados now. Unidos? Ahora, vamos. You got it. Se Tú lo ríe, tienes. Right now, Samantha. Ahora, Samantha. And Y nuevo. ¿Y por qué habría de hacer eso? Y Si- nuevo. ¡Hey! ¿Pero qué pasa? Y nuevo, y partido por la mitad de Ricochet Son dos, encima de son Logan Paul. dos. Y Dominic, Dirty Dominic se lleva lo suyo Pero también. un momento, un campeón, un futuro campeón. ¿Qué le pasa, Ricochet? Samantha puede defenderse, ella tiene un micrófono en la mano, eso es un arma. Ahí tiene. Y No, Dominic, falló. esto no es buena idea. No, con la rodilla. Este hombre va a ser amonestado. No se supone que esté ¿Amonestado aquí. por qué? ¿Qué está haciendo él mal? Lo está haciendo Nada. todo mal, ¡Vuela, todo mal. hombre, vuela! No puede ser.
Oh, estrella fugaz con plancha que no llega porque Logan Paul ha salvado al campeón de un continente. No es ningún torombolo, caracho. Esto es un misterio. Logan Paul no debería seguir acumulando enemigos. Mira que eso lo hace muy bien. Bueno, no lo llamarían Dom el sucio si no hiciera un desastre de cada situación. Y si Ricochet no puede mantener el nombre de su prometida fuera de la boca de Logan Paul, entonces sacarle la mugre a Mysterio es la mejor opción, ya que esta situación lleva a que estos dos se enfrenten en la próxima edición de Raw. El Maverick de las redes sociales es boxeador, es empresario, es superestrella de WWE. ¡Wow! De todas las cosas que Logan Paul ha sido o está por llegar a ser, puede ser que la humildad no sea una de ellas. Sin embargo, Rey Mysterio busca agregar eso al currículum de Paul, mientras que Logan espera ser campeón en su lugar, ya que los dos se enfrentarán en mano a mano. Es el boleto más buscado en Riyadh, WWE Crown Jewel, el sábado 4 de noviembre, con un inicio especial a la 1 p.m. hora del este en Peacock y WWE Network. La temporada de Riyadh es la razón por la que vamos a lo grande. Se caen las quijadas, se detiene el corazón, se rompen marcas, se crea historia. Este es un gran momento. What a sight to behold. Esto es WWE Crown Jewel, evento premium en vivo. Mis panas mayulleros, queda clarísimo que ser un conejo malo es bien bueno, sobre todo para Bad Bunny, nuestro Bad Bunny. Así que de parte de todos nosotros, aquí en la división de WWE en español, felicidades por su 5º disco. Y miren que ese hombre ha ganado discos de platino, ha ganado Grammys, ha ganado todo. Es hasta el novio de la madrina. Increíble. Y además, una nueva marca para él. Es el artista masculino más escuchado en un solo día con su 5º álbum en la plataforma Spotify. ¡Wow! Eso es mucho que decir. Además, la edición de WWE 2K23 Bad Bunny ya está disponible digitalmente para que lo enfrenten a superestrellas de WWE. Eso promete bastante, ¿verdad? Y además, como si no fuera ya un hombre bastante ocupado, fue anfitrión del programa aquí en los Estados Unidos, SNL. ¡Qué talento es de Bad Bunny! Oigan, una pregunta. ¿Será que Damian Priest compró el nuevo disco de Bad Bunny? Bueno, ellos eran amigos, no me miren feo. Pero bueno, debe estar tan ocupado Damian Priest ahora celebrando con Finn Balor, que son dos veces campeones indiscutibles en pareja de WWE. Y es lo que querían hacer justamente en el pasado Raw para comenzar el show. Pero apareció la pesadilla americana Cody Rhodes porque tenía palabras escogidas directamente para Damian Priest. ¿Quién lo diría? But if I may, Pero si me lo permiten, I'd like to speak specifically me gustaría to you, hablarte Damian Priest. específicamente a ti, Damian Priest. Vamos. ¿Qué quieres decirme? I believe last week, Creo you were the que one la who went semana ahead and pasada gave me a fuiste low tú blow. quien pasó a darme un golpe bajo. Let me make it clear, if Permíteme you thought dejártelo that claro, was si the tú final pensaste shot que ese in fue el this fight, último golpe en esta you pelea, are tú wrong. estás equivocado. It's kind of convenient that you Es forgot to como mention que that I put es you through that conveniente table para too. ti que olvidaste mencionar que también te hice atravesar la mesa. Sí, y eso lució como que I'm dolió. glad you came out Estoy here and contento found que me, estés though. aquí y me siguieras. Because honestly, Porque honestamente, at some point I would have just en came cualquier and found momento you. iba a ser yo quien te encontrara a ti. I'm glad you mentioned the Estoy contento que bloodline. menciones al linaje. There's a lot of talk about Hay this mucha story of habladuría de yours, la like, historia I don't tuya. even know what it is. Yo ni siquiera sé lo que es. There's people that are Hay involved in your gente story que está that involucrada en tu sent Jimmy Uso historia, here last week, and how did that que fue work out como for aquí you? como Jimmy Uso que estuvo aquí la semana pasada. ¿Cómo esto te There's funciona? people involved in your Hay story gente standing involucrada in en tu this ring historia right que está en este now. ring en este momento. At this point, En your este story, punto, tu historia it's gotta be tiene that you fail. que ser que fracasaste. I don't know. Why don't we? Yo no sé por why qué don't we put no. that ¿Por qué no ponemos a prueba esa Put that teoría? theory to the test ¿Por right qué no now. ponemos a prueba esa teoría ahora mismo? ¿Ah? Cody, are we gonna pretend like you don't know that I Vamos have a match pretender tonight como que with tú no Jay? sabes que tengo un combate contra Jay esta noche.
Pero sí me encanta esto, me gusta esta idea. Tenemos un gran evento próximamente, así que quizás será Cody Rhodes contra Damian Priest en Crown Jewel. ¡Ay, la mesa atrapó la uña! I accept. Yo acepto. ¡Ay! But Pero, what do we do now? ¿qué vamos a hacer ahora? You're standing no, there, you're standing Tú there, estás I'm ahí right en pie, yo here. estoy aquí Why don't we también. give Entonces, ¿por qué no le damos a todo el everybody a mundo No, no, una no, vista no. previa de Crown Jewel ahora No, mismo? Cody, se dan las manos como caballeros. Como caballeros. I like that idea. Me gusta esa idea. Y claro que le gusta la idea. Y mira que porque yo lo estos son sugerí. 4 contra 1. Que se den las manos como caballeros. Pero si Cody quiere venir al Everestado, mira lo que le sucede. Oye, ve- ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No, por Ándale. detrás! ¡Qué cobarde por la espalda! Ahora es cobarde por la espalda. cosa! Cuando estaba acorralado por la espalda, Cody Rhodes literalmente con 2 Pero a sus bueno, espaldas, ahí no decía no. nada. Un momentito. ¿Qué combate esta noche? Espérate. No. Bueno, como que Cody. el combate es más tarde, pero la acción se adelantó. Pero qué mal perdedor es Cody Rhodes. Ya no es ¿Cómo campeón que en mal pareja. perdedor? Se va a Que quedar lo con esa así nada más. olvide. Tú lo escuchaste y lo viste. Que lo Golpe olvide. bajo. Atravesaron la mesa con su ¡Limpiada! De JD McDonough. Impacto en el rostro. Se defiende Cody como puede. Pero Son JD demasiados. McDonough sigue apareciendo aquí. Claro, papá, él quiere ser parte del día del juicio. Él sabe lo que le conviene. Y ha metido las patas y grandemente en el pasado. Ya, no puedo creer ya, que Damien se ya. lo perdone, ¿eh? Todos somos humanos. Y si Cody Rhodes pudo perdonar a Jey Uso, ¿por qué no pueden perdonar a JD McDonough? Chico, ¿qué te pasa? Damian Priest no es Cody Rhodes. Lo sé. No. Y muy bien. No. Ey. Pero esto está tomando tu color. ¿Pero Sí. qué está No. Ey. Sí, esto no llega. Metiéndose con la carrera. Esto de una no llega a super- Crown Jewel. Y mira cómo lo aguanta. Dios mío, no, Damien, no lo hagas. No, Damien, no lo hagas. Ay, Dios mío, le trituró el pie, la pierna, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Dios mío. Y qué noche a Adam Pearce. Esto solo está empezando y este hombre, míralo como es. Pero por favor. Bueno. Y bueno, panas, está decretado para Crown Jewel. La pesadilla estadounidense Cody Rhodes contra el señor Money in the Bank, Damian Priest, que puede tener una noche muy ocupada en Crown Jewel. Claro, lo malo es que Cody y tampoco Jay se imaginaron que iba a aparecer sorpresa, JD McDonough con tremenda silla para castigarle el tobillo a Cody Rhodes horriblemente, que lo deja tendido, y a Damian Priest erguido, tan largo como es. Pero la pregunta era, ¿sería ese mismo resultado cuando más adelante el señor Money in the Bank se enfrentara a Jey Uso en el evento estelar de Raw? Eso es una cosa figurada, por supuesto, lo que acabo de decir. Y ¡ay! Razor's Edge al filo de la navaja. Se baja del crucifijo, viene con todo. Lanza Uso. ¡Ay! Plancha Uso. Lo tiene listo, Sí, lo dejó sí. sin aire. Lo logra. Lo hizo. Dios mío. Ay, La lo hizo y victoria se sobre acaba de Damian. llevar la victoria. Y el árbitro. No, pero por favor. ¡Ey, ganó! Jey Uso ganó. Oye, qué impacto para Finn. Y hablando de impactos, topetazo que impacta a Finn Balor. Oye, Quiere luchar este contra los combate dos. había terminado, Marcelo. ¿De qué hablas? No ¿Cuándo tenía terminó? ganado el combate, lo Ay, sabe. Ya, no chilles más, no sucedió, ya. Sigue adelante, no mires hacia atrás. Y ahora, claro. Ya, por favor. ¿Y de verdad pensaste que iba a ser diferente? ¡Al sur del cielo! ¿De verdad pensaste que iba a ser diferente? 1, 2 y 3. No puedes ser tan incrédulo, Jerry. Te lo digo, tienes que creer en mí. Por favor, y aquí está el ganador, el señor Money in the Bank, Damian Priest. No. Y no está Cody ha Rhodes terminado para todavía. salvarlo. No ha terminado todavía. No se puede ser tan inocente en la vida. Jerry, cree en mí cuando te lo digo. No pueden con ellos. Claro, no el pueden. juego de los números es lo que sigue dictando quién termina en pie y quién no aquí. Mira, hay que verle el lado positivo a todo. Ellos
están dando la hora en WWE, nos están poniendo comida en tu mesa y en la mía. Comienzan este programa y cierran este programa. Eso es bueno.com. Eso es para celebrarlo. ¿Y qué? Está diciendo, ve y busca una silla. No. Sacaron a Cody Rhodes del camino y parece que quieren hacer lo propio con Main Event Jey Uso. No han terminado todavía. Bueno, y aquí no está Cody, así que desafortunadamente lo que va a pasar, amigos, no hay forma de evitarlo. Yo no lo celebro. Pero él se lo buscó. Ya va. ¿Podrá caminar? ¿Qué es esto, Cody? Cody, ya no te metas más en esto. Oye, está cojeando, pero de que llega. Es que no aprende de McIntyre. Que aquí cada uno se defiende solo. Wow, estamos hablando de la quién fue su silla. compañero de equipo, con quien se catapultó a los títulos indiscutibles en pareja. Down punch, clipeado, espantosa para el despegado. ¿Qué? Y le toca a Cody Rhodes ahora. No por la silla, no por la silla, no en el abdomen, en la espalda. Cody, te va a salir caro esto en Crown Jewel. Cody, no lo hagas. Dale. Cody, no lo hagas, te va a salir caro. Cody, son más que tú. Un festival de derechazos directamente a la cabeza. Y ahora el que la hace la paga y se va a desquitar. Cody Rhodes, No lo ojo por hagas, ojo, Cody. diente por diente. Eso no se parece a ti, Cody. Eso no se parece a ti. ¡Qué horror, Cody! Anotaste una rifa, compadre, que no te quieres ganar. Déjalo pasar, Cody. Olvídate de eso, Cody. Continúa tu sueño, Cody. No te metas en esto. El combate está pautado para Crown Jewel. Pero me preocupa lo que pueda pasar con Cody antes de que lleguemos a ese evento. Por ahora será mejor que descanse porque lo que le espera es una dura prueba en Crown Jewel y sobre todo con los ánimos como están descargados. La pesadilla americana resulta ser la pesadilla máxima del día del juicio. ¿Pero será ese el caso en Crown Jewel? Cody puede tener el impulso, amigos, pero Priest tiene el respaldo y no tiene miedo de usarlo. ¿Cuánto influirá el día del juicio en Crown Jewel? Lo sabremos el 4 de noviembre. Con Raquel, Nia, Zoe y Shayna ya enfrentadas durante la firma de contrato de la joya coronada del pasado Raw, el camino de Mami Rhea Ripley hacia la victoria puede ser tan fácil como ver cómo se desguañingan las otras. Pero tengan la seguridad de que ninguna de estas competidoras ha perdido de vista el hecho de que el campeonato mundial femenino estará en juego, ya que su objetivo es erradicar a la erradicadora para escuchar las palabras más importantes de WWE y nueva campeona. A pesar de las garantías mutuas, después de lo que ocurrió durante el combate de Drew contra Sami en el pasado Raw, parece que ninguno de los dos puede descartar al día del juicio y con el señor Money in the Bank todavía esperando una oportunidad para hacer efectivo su contrato, no se sabe lo que sucederá, ya que el campeonato mundial pesado pende de un hilo en Crown Jewel. Mientras se avecina el enfrentamiento del 4 de noviembre, el visionario subirá al ring la próxima semana contra el prospecto del día del juicio, J.D. McDonagh. Para Rollins, el impulso está en juego, pero para McDonagh, este puede ser el combate decisivo que selle el trato o termine de una mala forma para él. ¿Aceptará finalmente el día del juicio a J.D. como uno de los de ellos? Lo sabremos en el próximo Raw. ¿Cuánto sucediendo camino a la joya coronada en Arabia Saudita el 4 de noviembre? Crown Jewel será de candanga con burundanga como será la próxima edición de Monday Night Raw, porque estaremos celebrando a las brujas en Halloween. Y no hace falta ser brujo para saber que va a ser un programa repleto de acción. ¿Y cuándo no? Pero bueno, tendremos que esperar para hablar de eso la próxima semana porque por hoy se me acabó el tiempo. Pero como siempre los esperamos aquí la próxima semana para ponernos al día con todo lo bueno que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. No soy brujo. No soy brujo. Yo soy un hombre bueno. Cabalga. Ya pecado.